Can Yaman rompe el silencio. Y ojo porque lo que ha dicho sobre Demet Özdemir no tiene desperdicio. ¿Por qué ya no están juntos? ¿Y por qué, según él, ella ya no puede reír? Prepárense porque el salseo está servido. Yo, la verdad, estaba esperando esto con ansias. Llevamos meses con el run run, las indirectas, los no comment y ahora, boom. Can hablando. Y no se anda con rodeos, no. El tío suelta una bomba que te deja pensando, ¿sabes? O sea, siempre se ha dicho que la ruptura fue un poco rara, que no se sabía bien el motivo real. Pero ahora, él da su versión. Para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un personaje mediático. Un día aparece en una revista, al día siguiente en una alfombra roja, y ahora esto. Y la forma en la que habla de Demet, uff. Dice que la relación se acabó porque cada uno iba por un camino diferente, que las exigencias de la fama y de sus carreras los separaron. Hasta ahí pues normal, ¿no? Pasa en Hollywood, pasa en Turquía, pasa en todos lados. Cuando uno está a tope con un proyecto y el otro igual, pues es difícil mantener el ritmo. Pero aquí viene lo gordo, y es donde yo sospecho que hay algo más. Can dice que Demet, desde que ya no están juntos, como que ha perdido esa chispa, esa alegría. Que ya no ríe igual. Madre mía. ¿Cómo puede saber él eso? ¿La tiene monitorizada? ¿Se escriben todavía? ¿O es simplemente una forma de decir que la relación le afectó mucho? Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando limpiar su imagen, o quizás, de alguna manera, justificarse. Es fácil decir, nos separamos porque las carreras nos llevaron por caminos distintos. Eso lo puede decir cualquiera. Pero meterse en el terreno de si alguien ríe o no ríe, eso ya es más personal, ¿no creen? Es como si quisiera dar a entender que él la dejó con una pena que no se le quita. Y ojo, que no digo que no sea verdad. Las rupturas duelen, y más cuando hay cámaras y fans mirando cada movimiento. Pero la forma en que lo expone públicamente es la más adecuada. No sé, yo me lo imagino hablando con un amigo y diciendo, buf, la pobre, desde que me dejó, ya no es la misma. Pero en una entrevista, puf. Muchos dicen que Can es un poco dramático, y quizás por ahí van los tiros. Quizás él siente esa responsabilidad, o simplemente quiere dejar claro que él no fue el que le arruinó la vida, sino que fue la situación, las circunstancias. Pero a la vez, al decir eso de que ya no ríe, le pone en una posición muy vulnerable a ella. Demet es una mujer fuerte, una gran actriz, y que se hable de su estado de ánimo por algo que dijo su ex, no sé, me suena un poco a juego peligroso. ¿Y por qué no pueden reír? ¿Significa que él la hacía reír tanto que sin él se apagó su luz? ¿O que él la hacía reír por cosas que ahora le recuerdan la pena? Es que tiene mil interpretaciones, y eso es lo que hace este salseo tan jugoso. A mí me parece que Can está intentando mandar un mensaje. Quizás quiere que la gente entienda su lado de la historia. Quizás está dolido o quizás solo está gestionando su imagen pública. Lo que está claro es que esta historia de Can y Demet sigue dando coletazos, y cada vez que uno abre la boca, el otro lado salta. Yo sigo pensando que en estas rupturas de famosos, hay mucha más tela que cortar de la que se ve. El tema de las carreras, las presiones, los celos, la incompatibilidad y a veces, una chispa que se apaga. Pero Can, con esto de la risa, se ha pasado de la raya para mí. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Can Yaman está intentando ser sincero o solo busca protagonismo?